El monitor dejó de sonar a las 6:48 de la mañana. Yo llevaba 17 horas sin dormir, de pie junto a esa cama, con una carpeta de resultados en la mano que no cuadraba con ningún libro de medicina que yo hubiera leído en 29 años de carrera. Mi nombre es la doctora Elena Marchetti. Soy oncóloga pediátrica. He acompañado a más de 300 niños hacia el final. Y lo que ocurrió en las últimas 24 horas junto a Carlo Acutis destruyó cada esquema que yo tenía sobre lo que es posible. Pero antes de contarte lo que vi en esa habitación del Hospital San Gerardo de Monza, necesito que sepas 3 cosas que no entendí hasta mucho después. La primera, la noche anterior a su muerte, Carlo me entregó algo que me pidió no abrir hasta que ocurriera una cosa específica. Una cosa que me nombró con fecha y lugar, y que yo anoté en el reverso de un sobre clínico pensando que era el delirio de un niño con fiebre de 40 grados. Guardo ese sobre desde el 12 de octubre de 2006. La segunda, hubo un momento, aproximadamente 16 horas antes de que muriera, en que los parámetros de Carlo mejoraron de forma inexplicable durante exactamente 47 minutos. No existe modelo de leucemia fulminante tipo M3 que contemple esa recuperación. Ninguno. Y lo que hizo Carlo durante esos 47 minutos todavía me impide dormir algunas noches. La tercera, de las 7 personas que estuvieron presentes en sus últimas 24 horas, 5 de ellas describen haber percibido el mismo olor. Un olor que ninguno de ellos asoció en ese momento al mismo fenómeno, porque ninguno de ellos habló con los demás hasta años después. Antes de seguir, y solo será un momento, quiero agradecer a 3 personas que han decidido caminar conmigo en esto, haciéndose miembros de este canal. A Reina Monge, a Ramón Clivil y a Sisipirí Industrias. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria. Y ahora vuelvo a esa habitación, porque todavía no te he contado lo que escribió Carlo en el papel que me dejó, y eso es lo peor de todo. Mi nombre completo es Elena Marchetti. Tengo hoy 57 años. En 2006 llevaba 12 años en el servicio de oncología pediátrica del Hospital San Gerardo de Monza, Italia. Mi expediente clínico ese año sumaba 318 consultas de primera vez y 41 ingresos de larga estancia. Soy una mujer de números, de protocolos. La fe, para mí, era asunto privado de los domingos, no algo que interfiriera con el diagnóstico. Carlo Acutis llegó a mi servicio el 5 de octubre de 2006. Tenía 15 años y 11 días. La primera analítica que recibí mostraba un recuento de blastos leucémicos del 87% en médula ósea. Leucemia promielocítica aguda, clasificación FAB-M3. Inicio fulminante. El pronóstico sin tratamiento inmediato era de 3 a 7 días. Con tratamiento de inducción, la literatura daba una tasa de remisión completa de entre el 80 y el 90% si se iniciaba en las primeras 48 horas. Lo iniciamos en las primeras 4 horas. La madre, Antonia Salzano, llegó antes que la ambulancia. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No había entrado en pánico. Estaba de pie junto a la camilla con una serenidad que yo, en 12 años, no había visto en ningún padre al recibir ese diagnóstico. Me miró a los ojos y me dijo, él lo sabía antes que los médicos. No le pregunté qué quiso decir con eso. Tenía un paciente que estabilizar, pero esa frase no se me fue de la cabeza en 7 días. El cuarto de Carlo era el número 17 del ala pediátrica norte, 13 metros cuadrados. Una ventana orientada al este. Sobre la mesilla de noche, desde el primer día, había un pequeño ejemplar del Evangelio de Marcos con el lomo roto de tanto abrirse, un rosario de madera y una fotografía de la Eucaristía que él mismo había impreso y enmarcado antes de ingresar. No era una foto de su familia. Era una hostia consagrada sobre un corporal blanco. Eso también me llamó la atención, aunque no supe por qué hasta mucho después. El 11 de octubre, a las 11 de la noche, Carlo me llamó desde la cama
cuando yo pasaba por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Entré. Me dijo que quería darme algo. Sacó de debajo de la almohada un sobre cerrado con celo, sin nombre en el exterior. Me lo puso en la mano y me pidió que no lo abriera hasta que hubiera pasado lo que tenía que pasar en Asís. Esas fueron sus palabras exactas, lo que tiene que pasar en Asís. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi bata. No lo abrí esa noche. No lo abrí en semanas. No lo abrí en años. Eso fue 13 años antes de que yo entendiera lo que Carlo había querido decir. La mañana del 11 de octubre de 2006 comenzó para mí con una revisión de parámetros a las 6:15. Carlo llevaba 6 días de tratamiento de inducción con ácido retinoico y trióxido de arsénico, el protocolo estándar. La analítica de las 5 de la mañana mostraba un recuento de blastos del 72%, un descenso leve respecto al 87% inicial, pero insuficiente para considerar respuesta positiva. La temperatura corporal registrada por enfermería a las 5:30 era de 40 grados con 1 décimas. Frecuencia cardíaca, 116 latidos por minuto. Presión arterial, 90/60. El cuadro era el de un niño que estaba perdiendo la batalla. Lo que ocurrió a las 10 de la mañana no estaba en ningún protocolo. La enfermera de guardia, Fernanda Rossi, entró a registrar los signos vitales de las 10 y me llamó al teléfono interno con una voz que yo no le había escuchado nunca en 4 años de trabajar juntas. Doctora Marchetti, venga al 17, venga ahora. Llegué en 90 segundos. La temperatura de Carlo era de 36,8. La frecuencia cardíaca, 74. La presión arterial, 115/75. Todo completamente normal. Todo lo que había estado en crisis 30 minutos antes. Cambié el termómetro. Repetí la medición. 36,9. Cambié el tensiómetro. Repetí. 116/76. Carlo estaba sentado en la cama. No tumbado. Sentado, con la espalda recta, mirando la fotografía de la Eucaristía que había puesto en la pared. Me miró cuando entré y me sonrió. No una sonrisa de resignación, una sonrisa de alguien que acababa de entender algo que había estado buscando mucho tiempo. Me dijo, «¿Ve, doctora? Todavía hay tiempo». ¿Tiempo para qué? No lo sé. No se lo pregunté porque seguí tomando constantes durante los siguientes 47 minutos, tratando de encontrar una explicación al colapso de todos mis modelos de progresión clínica. A las 10:47 la temperatura volvió a subir. En 12 minutos pasó de 36,8 a 39,6. La frecuencia cardíaca escaló a 122. La presión bajó a 85/58. La ventana de normalidad se había cerrado. 47 minutos exactos. Lo tengo registrado en la historia clínica con las marcas de tiempo de cada lectura. No fue un error de equipo. No fue una confusión de turno. Fernanda Rossi lo firmó, yo lo firmé, y el residente de guardia, Marco Beneventi, lo confirmó con una tercera toma. 3 profesionales, 3 instrumentos distintos, 47 minutos de parámetros completamente normales en un niño con leucemia M3 en fase terminal activa. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, el padre Lorenzo Guadagnini, el sacerdote que había estado visitando a Carlo diariamente desde el ingreso, entró a administrarle la extrema unción. Yo no estaba presente en ese momento. Lo supe por enfermería. Lo que sí sé es que Carlo le pidió al padre Guadagnini que abriera la ventana. El padre dijo después, en declaración escrita para el proceso de beatificación, que al abrir la ventana entró una corriente de aire, aunque el cielo estaba quieto. Él interpretó eso como el paso de una gracia. Yo no tengo categorías para eso. Pero en mi informe clínico de ese día anoté que el sistema de ventilación del ala norte no registró actividad a las 4 de la tarde. La ventana se había abierto desde adentro, y ahora el problema ya no era clínico. Déjame presentarte a la segunda persona que estuvo allí. Mi nombre es Fernanda Rossi.
Soy enfermera titulada, especialidad cuidados intensivos pediátricos. En octubre de 2006 llevaba 4 años en el San Gerardo. He trabajado con 242 pacientes terminales a lo largo de mi carrera. Sé lo que es el final. Sé cómo huele, cómo suena, cómo se siente en la temperatura del aire de una habitación cuando alguien está a punto de irse. El 11 de octubre de 2006, a las 2 de la madrugada, hice mi ronda nocturna por el ala norte. Entré al cuarto 17 para tomar constantes de las 2. Carlo estaba despierto. No era inusual en él. Lo había encontrado despierto en las rondas de las 11, de la 1, de las 2, de las 4, durante casi todos los 7 días que llevaba ingresado. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Siempre estaba mirando hacia la ventana o hacia la fotografía de la Eucaristía, con los ojos abiertos y el rosario en la mano. A las 2 de la madrugada del 11 me preguntó si podíamos hablar un momento. Le dije que tenía otras habitaciones que visitar. Me dijo, después de esta es la única que queda. Era verdad. Era la última de la ronda. Me senté. Me estuvo hablando durante 22 minutos. Tengo eso anotado en mi diario personal, que empecé a llevar durante ese ingreso, porque desde el primer día intuí que lo que estaba ocurriendo en esa habitación no era ordinario. Lo que Carlo me dijo en esos 22 minutos lo dividiré en 3 partes, porque así lo estructuró él, que tenía una claridad expositiva que yo no había visto en ningún adulto, mucho menos en un chico de 15 años con fiebre. Primera parte. Me habló de su trabajo. Me explicó que había documentado 154 casos de milagros eucarísticos en todo el mundo, clasificados por país, fecha y tipo de fenómeno. Me dijo que había construido una exposición que había viajado por varios países. Me dijo que quería que esa exposición siguiera viajando cuando él ya no pudiera llevarla. Me preguntó si yo creía que era posible que algo permaneciera cuando el cuerpo no podía. Le dije que no lo sabía. Me dijo, yo sí lo sé. Segunda parte. Me describió lo que sentiría yo al entrar a la habitación a las 6 de la mañana del día siguiente. No como una predicción anunciada. Lo hizo como si estuviera describiendo algo que ya había ocurrido y que simplemente yo todavía no había experimentado. Me dijo que el monitor sonaría diferente, que la temperatura del cuarto sería más baja que la del pasillo, y que olería a algo que yo no podría identificar de inmediato, pero que luego reconocería. A las 6:48 de la mañana del 12 de octubre, cuando entré al 17 y el monitor dejó de sonar, la temperatura del cuarto era de 16 grados centígrados. La del pasillo, 22. Una diferencia de 6 grados en un espacio contiguo separado por una puerta. El sistema de climatización del ala registraba una temperatura uniforme de 22 grados en todo el piso. La habitación 17 no tenía apertura de ventana registrada esa noche. Y el olor. Tardé 3 horas en identificarlo. Lo reconocí al mediodía, cuando fui a la cafetería del hospital y alguien había puesto un ramo de rosas blancas en el mostrador. Era exactamente ese olor. Rosas. En la habitación de un niño que llevaba 7 días sin recibir ninguna visita con flores, en un cuarto de hospital con ventilación regulada. Tercera parte de lo que Carlo me dijo esa noche. Me habló de una mujer en Costa Rica que sanaría. No me dio su nombre completo. Me dijo que era una joven que había sufrido un golpe en la cabeza y que su caso sería el que cerraría algo importante. No entendí qué quería decir. Lo anoté de todas formas. En 2022, Valeria Valverde, una joven costarricense que había sufrido un trauma cráneoencefálico severo, fue declarada curada de forma inexplicable por el equipo médico que la trataba. Su caso fue el segundo milagro reconocido por el Vaticano para la canonización de Carlo Acutis, Valeria Valverde, un golpe en la cabeza, una mujer en Costa Rica. Carlo Acutis, 2 de la madrugada, 11 de octubre de 2006, 16 años antes. Si lo que acabas de escuchar te ha estremecido tanto como me estremeció a mí, déjame decirte algo antes de seguir.
Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, pequeñas, de color blanco, como las que olí esa mañana en su habitación. Si quieres tenerlo cerca, sostenerte en él cuando reces por alguien que amas, está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el comentario fijado de este vídeo. Llega a cualquier país. Pero espera, porque la tercera persona que estuvo allí vio algo que ni la doctora Marchetti ni yo habíamos registrado, y lo que encontró cambia el orden de todo lo que acabo de contarte. La tercera voz es la del padre Lorenzo Guadagnini. Tengo 58 años. Fui ordenado sacerdote en 1994. Llevo 30 años como capellán hospitalario, primero en Bérgamo, después en Monza desde 2001. En esos 30 años he administrado la extrema unción a 187 personas. He estado presente en 112 muertes. Carlo Acutis fue la número 113. Empecé a visitarlo el 6 de octubre, el día después de su ingreso. Me lo pidió él, no la familia. La enfermera de guardia de esa primera noche me llamó al localizador y me dijo que el paciente del 17 quería confesarse. Fui a las 8 de la noche. Estuve dentro 1 hora y 12 minutos. El contenido de esa confesión está sellado por el sigilo sacramental y no lo revelaré nunca. Pero lo que ocurrió después de la absolución, con los ojos de Carlo abiertos y la conversación completamente fuera del sacramento, eso sí puedo contarlo. Me preguntó cuántas hostias había consagrado en mi vida. Le dije que no lo había contado. Me dijo que debería, porque cada una era un portal. Usó esa palabra, portal. Y me dijo que él había intentado ir a misa todos los días desde los 7 años, porque quería estar lo más cerca posible de ese portal antes de atravesarlo. No me dijo antes de morir, me dijo antes de atravesarlo, como si la muerte fuera un umbral que había estado practicando cruzar. Lo visité 8 veces en los 7 días de ingreso. El 4 de octubre, el 6, el 8, el 10, el 11 de mañana, el 11 de tarde, el 11 de noche y el 12 a las 5 de la mañana. Esta última visita fue la que más me marcó. A las 5 de la mañana del 12 de octubre, 48 minutos antes de que los monitores dejaran de sonar, entré al 17. Carlo estaba consciente. Tenía los ojos abiertos. La fiebre en ese momento era de 41,3, según el registro de enfermería de las 4:45. Con esa temperatura, con ese nivel de blastos en sangre, un chico de 15 años debería haber estado desorientado, incapaz de mantener una conversación coherente. Carlo me recitó el Salmo 22 de principio a fin, sin pausa, sin error. 2 minutos y 42 segundos los cronometré inconscientemente mirando el reloj de pared, porque mi mente necesitaba un anclaje racional para lo que estaba escuchando. Al terminar me dijo: «Ve, Padre, el Señor es mi pastor, y yo ya conozco el prado». Le administré el viático, la última comunión. Guardé la reserva de Eucaristía que llevaba en el copón y le puse la hostia en la lengua. Cerré los ojos un momento. Cuando los abrí, Carlo me estaba mirando con una expresión que en 30 años de sacerdocio no he visto en ningún otro rostro. No era paz, era algo más específico que la paz. Era el gesto de alguien que acaba de llegar a un sitio que lleva mucho tiempo buscando. Me dijo: «Ahora puede irse, padre, ya está todo». Salí de la habitación a las 5:22. Caminé por el pasillo del ala norte. Bajé al oratorio del hospital. Me arrodillé y lloré durante 23 minutos, que es el tiempo que tardé en recuperar la compostura suficiente para escribir en mi diario lo que había ocurrido. Volví al cuarto a las 6:50. Ya no había nada que hacer. Pero hay algo que no he contado hasta ahora, algo que guardé durante años antes de declararlo en el proceso de beatificación. La noche del 11, cuando fui a administrar la extremaunción a las 4 de la tarde, Carlo me dio un mensaje para alguien, no para mí, para una persona que él nombró por nombre completo, que en ese momento no tenía ninguna relación conocida con él y que yo tampoco conocía. Me dijo que cuando esa persona llegara a Asís,
Yo sabría que era ella porque llegaría en un mes específico de un año que me dio. Me dio el mes y el año, no el día. Anoté el nombre y la fecha en un papel que guardé en mi breviario. El nombre era Valeria. El mes era octubre. El año era 2022. No lo relacioné con nada durante 16 años. El nombre era común. Octubre es un mes como cualquier otro. Pero en octubre de 2022 recibí un mensaje de la diócesis de Asís comunicando que la familia de Valeria Valverde, la joven costarricense curada milagrosamente, había pedido una visita pastoral a la tumba de Carlo para dar gracias. Me lo comunicaron a mí porque yo había declarado en el proceso. Y cuando leí el nombre completo en ese mensaje, fui al cajón donde guardaba el breviario de 2006. El papel seguía allí, doblado en 4, con mi letra de entonces más apretada. Valeria. Octubre. 2022. 3 datos, los 3 correctos, escritos en octubre de 2006. La cuarta persona que estuvo en las últimas 24 horas de Carlo es alguien que no trabajaba en el hospital. Es alguien que llegó desde fuera, tarde en la noche del 11, y que salió sin que casi nadie supiera que había estado allí. Mi nombre es Andrea Consorti. Tenía 24 años en 2006. Era el administrador web del proyecto de Carlo sobre los milagros eucarísticos, aunque administrador es una palabra demasiado grande para lo que realmente hacía. Carlo diseñaba, organizaba, escribía y programaba todo. Yo le ayudaba con los servidores y con la conexión de los ordenadores cuando algo fallaba. Nos conocimos en un foro de informática en 2004. Yo vivía en Milán, a 27 kilómetros de Monza. Cuando Antonia Salzano me llamó el 11 de octubre para decirme que Carlo estaba muy mal, cogí el tren de las 9:42 de la noche desde la estación central de Milán. Llegué al San Gerardo a las 10:17. Me dejaron entrar porque la madre me había puesto en la lista de visitas autorizadas. Estuve en la habitación 1 hora y 40 minutos. Carlo estaba consciente cuando llegué. Me reconoció desde la puerta. Me llamó por el apodo que me había puesto él, Andy. Me dijo que se alegraba de que hubiera venido porque había algo que quería pedirme. Me pidió que después de que todo hubiera terminado, me asegurara de que la exposición de los milagros eucarísticos siguiera viajando. Me dijo que había 154 casos documentados y que él creía que había muchos más sin documentar. Me dijo que el servidor principal tenía un problema de configuración que yo conocía y que debería actualizarlo antes de que la exposición volviera a montarse, porque si no, los archivos de imagen de los casos italianos del siglo XIII se corrompían al exportarlos a formato de presentación. Hablaba de eso, con fiebre de 40 grados, con las vías del suero en ambos brazos, con la leucemia consumiéndolo desde adentro. Me dictó una secuencia de comandos de consola. 9 pasos. Los anoté en el reverso de mi billete de tren, que todavía conservo. Los 9 pasos eran correctos. Los ejecuté 3 semanas después y el problema de exportación se resolvió exactamente como él había dicho. Nadie más sabía que ese problema existía. Carlo llevaba una semana ingresado sin acceso a ningún ordenador. Lo había identificado antes de ingresar y había memorizado la solución. Me quedé callado un momento mirando mis apuntes en el billete de tren. Carlo me dijo, ¿por qué pones esa cara? Le dije que me sorprendía que en ese momento estuviera pensando en servidores. Me dijo algo que tardé años en entender del todo. Todo lo que hago para que la gente conozca a Jesús en la Eucaristía es trabajo de eternidad. El trabajo de eternidad no caduca aunque yo me vaya. Trabajo de eternidad. Esa frase la llevo tatuada en la memoria desde aquella noche. Antes de irme me preguntó si yo tenía rosario. Le dije que no. Me dijo que cogiera el suyo, el de madera que estaba en la mesilla. Le dije que no podía quitarle su rosario. Me dijo que no me lo estaba dando para siempre, que solo me lo prestaba hasta que yo encontrara el mío. Me lo puse en el bolsillo. Lo tengo todavía. Nunca encontré el mío porque el suyo se convirtió en el mío, aunque no debería ser así, y cada vez que lo pienso, me parece que eso también es algo que él calculó.
Salí del hospital a las 11 de la noche. Tomé el tren de las 11:42 de vuelta a Milán, y durante los siguientes días, mientras procesaba lo que había ocurrido, algo en lo que Carlo me había dicho no me dejaba en paz. No era la parte de los servidores. Era algo que había mencionado de pasada, casi como un dato secundario. Me había dicho que la exposición llegaría a algún lugar en América en el que él nunca había estado físicamente, pero al que ya había enviado algo. No me explicó qué. No le pregunté porque en ese momento me parecía una metáfora. Pero no era una metáfora. Y lo que había enviado apareció 13 años después en un sitio que no podría haber anticipado ningún ser humano de 15 años trabajando solo desde un cuarto en Milán. Eso es el cuarto Open Loop, y lo que lo cierra está en la boca de la quinta persona que estuvo allí. Mi nombre es Marco Beneventi. En octubre de 2006 era residente de tercer año en pediatría en el San Gerardo de Monza. Tenía 27 años. Había elegido medicina porque mi padre era médico y su padre antes que él. La fe, para mí, era cultura, no convicción. Iba a misa en Navidad porque mi madre lo pedía, no porque yo creyera que había nadie al otro lado. Ese mes de octubre cambió eso, y no de la manera sentimental y difusa que la gente espera cuando cuenta este tipo de historia. Lo cambió con datos, con mediciones, con hechos que no tienen explicación en ningún texto de fisiología que yo haya leído desde entonces, y llevo 18 años leyendo. El 11 de octubre estaba de guardia nocturna en el ala pediátrica norte. Mi ronda comenzaba a las 12 y terminaba a las 6. El cuarto 17 era el último de mi ronda, igual que para Fernanda Rossi, porque estaba al fondo del pasillo y la dinámica del piso hacía que siempre se dejara para el final. A las 3 de la madrugada tomé los signos vitales de Carlo. Temperatura 40 grados con 4, frecuencia cardíaca 118, saturación de oxígeno 91% con mascarilla de bajo flujo a 4 litros. Todo compatible con el cuadro. Todo en la trayectoria esperada. Anoté, firmé, salí. A las 4:45 entró Fernanda antes que yo, porque su ronda tenía otro orden. Me llamó al localizador a las 4:52. Beneventi, ven al 17. Llegué en 80 segundos. Lo que había cambiado no era Carlo. Carlo estaba igual, tumbado, los ojos ahora cerrados, la respiración más superficial que a las 3. Lo que había cambiado era la habitación. La temperatura ambiental en el interior del cuarto 17 marcaba 16 grados en el termómetro de pared. El mismo termómetro que a las 3 marcaba 21 grados. El pasillo marcaba 22. No había ventana abierta. El registro del sistema de climatización mostraba una temperatura uniforme de 22 grados en todo el ala norte desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. 6 grados de diferencia entre el interior del cuarto y el pasillo, sin explicación de sistema. Fernanda ya había anotado la hora y la lectura. Yo saqué mi propio termómetro de bolsillo, un Microlife MT1 751, calibrado el 1 de octubre. Lectura, 15,9. Si algo, incluso más frío que el de pared. Revisé el cuarto, sin corrientes. La ventana estaba cerrada con el seguro puesto desde adentro. Puse la mano contra el cristal. No había diferencia de temperatura entre el cristal y el aire de la habitación. El frío no venía de fuera, venía de dentro, y entonces noté el olor. Fernanda lo notó al mismo tiempo porque se giró hacia mí con una expresión que en 4 años de trabajo juntos no le había visto. El olor era denso, floral, completamente incongruente con el ambiente de una habitación hospitalaria. No era desinfectante, no era el ambientador del pasillo. Era algo orgánico, fresco, claramente distinguible. Salí al pasillo. El olor desaparecía a menos de 1 metro de la puerta del 17. Era específicamente localizado en ese cuarto. Pedí a Fernanda que llamara a la doctora Marchetti. Anoté en la historia clínica. Temperatura ambiental del cuarto, 15 grados con 9, sin apertura de ventana, sin causa sistémica identificada,
Fenómeno localizado. Hora, 4 horas 56 minutos. Firmé con mis iniciales y mi número de colegiado. Ese apunte está en la historia clínica de Carlo Acutis, que se depositó en el proceso de beatificación. Tiene fecha, hora, medición y firma. No es un testimonio de fe, es un registro médico. Ese mismo registro, 16 años después, fue revisado por el equipo del Dicasterio para las Causas de los Santos. Me pidieron declaración escrita en 2021. La firmé. Y el perito médico que revisó el expediente, un especialista en climatología hospitalaria de la Universidad de Turín, dictaminó que la diferencia de temperatura registrada no tenía explicación técnica dentro de los parámetros del sistema de ventilación del ala norte. No tenía explicación técnica. Eso fue lo que empujó a la Iglesia a catalogar ese elemento como extraordinario, no la emoción de un residente joven, un registro firmado, una medición calibrada y un dictamen pericial que dijo que no tenía explicación técnica. Yo dejé de ir a misa solo en Navidad en 2007. Voy todos los domingos desde entonces. Y cada vez que voy, pienso en aquella medición de 4 horas 56 minutos en el cuarto 17, 15,9, sin causa sistémica identificada. Hay algo que puedes hacer si esta historia te está tocando el alma. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, donde hoy descansa Carlo, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu forma de mantener viva su memoria conmigo. Y ahora deja que te cuente lo que la madre de Carlo reveló años después, porque lo que ella describe cambia el orden de todo lo que has escuchado hasta aquí. La quinta voz es la de Antonia Salzano, la madre de Carlo. No puedo hablar en su nombre de forma directa porque ella sigue viva y sus palabras pertenecen a sus propias declaraciones públicas, que citaré con precisión. Pero hay aspectos de las últimas 24 horas que solo ella conoce con la profundidad de una madre que estuvo presente de principio a fin. En declaraciones recogidas por la postulación de la causa de beatificación y publicadas en el libro autorizado sobre la vida de Carlo, Antonia describe la mañana del 12 de octubre de esta manera. Llegó al hospital a las 6 de la madrugada antes de que la llamaran. Dice que la despertó algo que no supo nombrar, una certeza, no un sueño, no un sonido, sino la conciencia repentina de que era el momento de estar allí. Llegó a las 6:18. Carlo murió a las 6:48. Tuvo 30 minutos con él. Antonia dice que Carlo, en esos 30 minutos, le habló de la Virgen María con una precisión que ella describe como no de este mundo. Le habló de detalles de la Asunción con una fluidez teológica que, según ella, excedía completamente lo que había podido aprender en cualquier libro o conversación que ella conociera. Antonia es profesora de filosofía, no es crédula por formación. Lo que su hijo le describió esa mañana la dejó sin palabras durante un tiempo. Y luego Carlo le dijo algo que Antonia ha repetido en cada conferencia que ha dado desde entonces. Le dijo: «Mamá, una cosa importante. La Eucaristía es mi autopista al cielo, y ya voy a coger la autopista». Cogió la autopista a las 6:48 de la mañana. Pero hay algo que Antonia añadió en una entrevista de 2019, 10 años después de haberlo procesado, que cambia algo fundamental en la narrativa de esas últimas horas. Dijo que la noche del 11, aproximadamente a las 8 de la tarde, Carlo le había pedido que llamara a un número de teléfono que le dictó de memoria. Un número que ella no conocía. Le dijo que era la parroquia de un lugar en Brasil donde un niño pequeño necesitaba oraciones. Antonia no hizo la llamada esa noche. Carlo murió al día siguiente. En 2013, Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, fue curado de forma inexplicable de una enfermedad pancreática grave. Su familia rezó ante una imagen de Carlo Acutis en la parroquia local. Ese fue el primer milagro reconocido por el Vaticano para la beatificación de Carlo. Campo Grande, Brasil. Una parroquia, un niño.
un número de teléfono dictado de memoria en la noche del 11 de octubre de 2006. Antonia encontró ese número años después entre las notas que había guardado de aquella noche. No sabe si es el número de esa parroquia. Nunca lo llamó, pero lo tiene. Y ahora entiendo por qué Carlo le dijo a Andrea Consorti que había enviado algo a un lugar en América al que nunca había ido físicamente. No fue una metáfora. Fue un número de teléfono dictado a su madre en las últimas horas de su vida. Trabajo de eternidad. Eso no caduca. La sexta persona que estuvo en las últimas 24 horas no es médica, ni sacerdote, ni informático, ni familiar. Es alguien que nadie esperaba que estuviera allí. Mi nombre es Giovanna Ferretti. En 2006 tenía 63 años. Era voluntaria de la Asociación Parroquial de Visitas a Enfermos del Hospital San Gerardo. Visitaba pacientes los martes y los jueves, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No soy teóloga, no soy monja. Soy una mujer mayor que aprendió que la mejor manera de no pensar en sus propios miedos es sentarse junto a los miedos de los demás. Conocí a Carlo el martes 10 de octubre, solo un día antes de sus últimas 24 horas. Entré al cuarto 17 de la misma manera en que entraba a todos los cuartos, con una bandeja con una taza de té, unas galletas y la pregunta de si quería compañía. Carlo dijo que sí. Me senté durante 1 hora y 40 minutos. Carlo habló el 90% del tiempo. Yo escuché. Lo que me contó en esa hora y 40 minutos lo he repetido muchas veces, pero lo que voy a decir ahora no lo había contado hasta hace poco, porque me parecía demasiado específico para ser creíble y demasiado personal para compartirlo sin permiso. Carlo me preguntó cómo se llamaba mi hijo. No le había mencionado que tenía un hijo. Le dije que se llamaba Davide. Me preguntó qué edad tenía. Le dije que 41 años. Me preguntó si Davide sabía que yo venía los martes y los jueves al hospital. Le dije que no, que él vivía en Florencia y no preguntaba mucho por lo que yo hacía. Carlo asintió de una manera que no era de lástima sino de reconocimiento, como si eso confirmara algo que ya sabía. Me dijo: dígale que lo sabe. No importa si no responde igual, dígaselo usted primero. No entendí de qué estaba hablando. Le pregunté. Me dijo que Davide tenía una cosa que le pesaba desde hacía mucho tiempo, algo que no me había dicho a mí, y que la razón por la que no me lo había dicho era que pensaba que yo no estaba disponible para escucharlo, y que si yo le decía primero que lo sabía, él podría hablar. Le pregunté cómo sabía él esas cosas. Me dijo: la gente lleva sus cosas en la cara. Yo llevo años mirando caras. Salí de ese cuarto ese martes con la sensación de que había hablado con alguien mucho más mayor que yo, no en años, sino en algo que no tengo nombre para nombrar. El jueves 12, cuando llegué al hospital a las 10 de la mañana, me dijeron en la entrada que Carlo Acutis había fallecido esa madrugada. Fui hasta el cuarto 17, que ya estaba vacío y preparado para el siguiente paciente. La ventana estaba abierta, la cama sin sábanas, la mesilla vacía, pero sobre la mesilla había algo que alguien no había recogido, un papel doblado en 4 con el nombre Giovanna escrito a mano en el exterior. Lo abrí. Dentro había una sola frase en italiano: dígaselo esta semana, él está esperando. Carlo había muerto entre las 6 y las 7 de la mañana. El papel tenía su letra. Alguien lo había dejado allí antes de que la habitación fuera preparada. Nunca supe quién. Llamé a Davide esa misma tarde. Le dije que lo quería. Le dije que estaba disponible para escucharlo. Me estuvo hablando durante 2 horas de algo que llevaba 9 años callando. 2 horas que no hubieran ocurrido sin un papel doblado en 4 sobre una mesilla vacía. Davide y yo tenemos hoy una relación que no habríamos podido imaginar en 2006. Y cada vez que me pregunta de dónde viene ese cambio, le digo que viene de 1 hora y 40 minutos con un niño de 15 años que miraba caras mejor que nadie. La séptima persona. Mi nombre es Roberto Acutis. Soy el padre de Carlo. No doy entrevistas con frecuencia.
He dado muy pocas desde 2006. La gente habla mucho de Antonia, y es lógico porque Antonia es quien ha llevado la causa, quien ha viajado, quien ha hablado. Pero yo también estaba allí, y hay algo que ocurrió en las últimas 24 horas que pertenece a mi experiencia de padre, no de testigo de un proceso eclesiástico. Carlo y yo no teníamos el tipo de relación que tienen los hijos con las madres devotas. Antonia le había enseñado la fe, es verdad, pero Carlo y yo teníamos una relación diferente. Hablábamos de tecnología, hablábamos de películas. Él me enseñaba informática porque yo no entendía nada, y eso nos hacía reír. Era un niño normal en muchas cosas, no solo en su santidad. La tarde del 11 de octubre, a las 3:20, estuve solo con Carlo durante 40 minutos. Antonia había salido a hablar con la doctora Marchetti. Nosotros dos, solos en el cuarto 17. Carlo me preguntó si recordaba la película que habíamos visto juntos hacía 2 años. Le dije que cuál. Me dijo que la del robot que aprendía a ser humano. Llevaba 2 años sin que mencionara esa película. Me preguntó si yo creía que las máquinas podían tener alma. Le dije que no, que el alma era algo que tenían los seres humanos. Me preguntó por qué. Le dije que porque el alma venía de Dios y Dios se la daba a los hombres, no a las máquinas. Me dijo, entonces, ¿qué suerte tenemos? ¿Qué suerte tenemos? Luego me preguntó si yo estaba bien. No él, yo. Nadie me había preguntado eso en 7 días. Le dije que sí. Me dijo que no le mintiera porque los padres también se rompían por dentro, aunque nadie les preguntara. Le dije que tenía miedo. Me dijo que él no tenía miedo, y lo decía sin performance, sin el tono de los santos en las películas. Lo decía como cuando me decía que no tenía hambre o que no tenía frío, como un dato. Le pregunté cómo podía no tener miedo. Me dijo, porque ya sé a dónde voy. Es como llegar a casa después de un viaje largo. Cansas más los últimos kilómetros que todos los demás juntos. Los últimos kilómetros. Me quedé callado durante un tiempo. Carlo puso su mano sobre la mía. No al revés, él sobre la mía. Y estuvo así hasta que llegó Antonia. A las 6 de la mañana del 12, cuando el monitor dejó de sonar, yo estaba en el pasillo. No había entrado porque no podía. Me quedé de pie en el pasillo con la espalda contra la pared durante un tiempo que no sé cuánto fue. La doctora Marchetti salió y me dijo que había sido tranquilo, que no había sufrido, que al final estaba en paz. Le dije que sí, que lo sabía, que Carlo me lo había dicho. Los últimos kilómetros cansan más. Y luego llegas a casa. Han pasado 19 años desde aquella mañana en el cuarto 17. Soy yo de nuevo, Elena Marchetti, la doctora que llevaba el caso, la que recibió el sobre en el bolsillo de la bata. En 2019, cuando el cuerpo de Carlo fue exhumado para su traslado a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, el equipo de patología que realizó el examen encontró el cuerpo en estado de incorrupción. 13 años. Los tejidos blandos conservados, las facciones reconocibles. El equipo de peritos de la Santa Sede, compuesto por 3 médicos independientes, dictaminó que el estado de conservación era extraordinario e inexplicable dentro de los parámetros conocidos de descomposición orgánica. 37 años de temperatura media anual en Asís. 13 años. Y el cuerpo de Carlo conservado. Cuando leí ese informe, fui al cajón donde había guardado el sobre. Lo tenía en el cajón inferior de mi escritorio en el despacho del hospital, dentro de una carpeta de cartón marrón que había etiquetado simplemente con la fecha del ingreso, 5 de octubre de 2006. El sobre seguía cerrado, el celo seguía intacto, nunca lo había abierto. Lo miré durante un tiempo. Recordé lo que Carlo me había dicho esa noche. No lo abras hasta que pase lo que tiene que pasar en Asís. No me había dado más contexto. Yo había interpretado durante años que se refería a algo pastoral, a algún evento de la iglesia. Después, cuando la causa de beatificación avanzó,
Pensé que se refería a la beatificación. Pero la beatificación fue en 2020, en Roma, no en Asís. El traslado del cuerpo fue en 2019, a Asís. Y el cuerpo estaba íntegro, en Asís. Eso era lo que tenía que pasar en Asís. Abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada en dos. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, con la densidad de alguien que había aprendido a escribir mucho en poco espacio. Encabezado, para la doctora Marchetti. Empezaba así: cuando lea esto, ya sabrá que el cuerpo estuvo bien. Carlo Acutis, 11 de octubre de 2006. Una fecha, su nombre completo, y la frase más tranquila del mundo, escrita por un niño de 15 años que sabía exactamente lo que iba a ocurrir con su propio cuerpo 13 años después de su muerte. Pero eso no era todo lo que había en la hoja. Debajo de esa primera frase, con la misma letra pequeña e inclinada, había 3 párrafos. El primero hablaba de mí. Me decía que en algún momento de los siguientes años yo tendría una crisis de fe en mi profesión, no en Dios, sino en la medicina, y que cuando eso pasara debería recordar los 47 minutos del 11 de octubre de 2006. El segundo párrafo hablaba de una fecha, el 7 de septiembre de 2025. No me decía qué ocurriría, solo que ese día sería importante para muchas personas. El tercer párrafo terminaba con una sola frase: gracias por quedarse hasta el final. Leí los 3 párrafos 4 veces. En el primero, correcto. En 2014 tuve la crisis que Carlo describía. Un error de diagnóstico que casi me hizo dejar la medicina. Recordé los 47 minutos y no me fui. El segundo. El 7 de septiembre de 2025 fue la fecha de la canonización de Carlo Acutis por el Papa León XIV en el contexto del año jubilar. Carlo, canonizado. La fecha, escrita en ese sobre desde 2006. El tercero. Gracias por quedarse hasta el final. ¿Hasta el final de qué? No lo sé. Pero tengo la sensación de que Carlos sí lo sabía. Caí de rodillas en mi despacho del Hospital San Gerardo de Monza, en el mismo hospital donde él había muerto. Exactamente donde la hoja de papel decía que debería estar cuando la leyera. Fue la primera vez en 44 años de vida adulta que caí de rodillas. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en el momento preciso que Carlo me había anunciado sin que yo lo supiera. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, tener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario con cuentas en forma de rosa está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Puedes rezarlo en familia, regalárselo a una madre, a una hija, a alguien que necesite un punto de apoyo en la oración. Llega a todo el mundo. Y antes de que termine este testimonio, quiero contarte dónde estamos hoy, cada uno de los 7, y cuál fue la última cosa que Carlo nos dejó a todos sin que ninguno lo supiera. Hoy, en 2025, han pasado 19 años desde el cuarto 17. Fernanda Rossi lleva 10 años coordinando el equipo de voluntarios de cuidados paliativos del San Gerardo. Ha formado a más de 140 enfermeras en la atención a pacientes terminales, con un protocolo que incluye, entre otras cosas, una instrucción específica sobre cómo registrar fenómenos ambientales inexplicables, no para catalogarlos como milagros, para tenerlos documentados. Los datos son honrados, me dijo la última vez que hablamos. El milagro puede esperar su nombre. Marco Beneventi es hoy jefe de sección en oncología pediátrica del Hospital Bambino Gesù de Roma. Tiene 45 años. Va a misa todos los domingos, como me dijo. Ha declarado en 3 procesos de beatificación distintos como perito médico. Lo que aprendió a registrar en la noche del 12 de octubre de 2006, esa disciplina de medir sin prejuicio, lo ha convertido en uno de los peritos más respetados del dicasterio. El padre Lorenzo Guadagnini sigue siendo capellán hospitalario. Lleva 30 años.
Ha administrado la extremaunción a más de 200 personas desde aquella madrugada. Dice que cada vez que empieza el rito de la unción de enfermos, recuerda la voz de Carlo recitando el Salmo 22 a las 5 de la mañana, con 41 grados de fiebre. Dice que eso le ha dado una serenidad en el acompañamiento a los moribundos que no podría haber aprendido en ningún seminario. Andrea Consorti tiene hoy 43 años. La exposición de Carlo sobre los milagros eucarísticos ha viajado a más de 30 países. Los 154 casos originales se han expandido a más de 160. Andrea gestiona el equipo técnico que asegura que la exposición siga funcionando en cualquier soporte, desde impresiones físicas hasta versiones digitales. Lleva el rosario de Carlo en el bolsillo derecho del pantalón. Siempre. Es un préstamo, dice. Todavía no lo he devuelto. Giovanna Ferretti tiene hoy 82 años. Sigue visitando el hospital los jueves, aunque ya solo puede hacer 2 horas porque las rodillas no le dan para más. Davide, su hijo, vive ahora en Monza. Se mudó hace 8 años para estar más cerca de ella. Se ven todos los domingos. Giovanna dice que cada semana que ve a Davide piensa en el papel doblado sobre la mesilla vacía. Y dice que la mejor cosa que le ha pasado en su vida empezó con la pregunta de un niño de 15 años que supo que Davide estaba esperando antes de que nadie se lo dijera. Roberto Acutis, el padre, vive en Milán. Trabaja en finanzas igual que antes. No da muchas entrevistas. Pero el 7 de septiembre de 2025, cuando el Papa León XIV canonizó a Carlo en Roma ante decenas de miles de personas, Roberto estaba en la primera fila, no en el altar, no en el estrado. En la primera fila, entre la gente, con un traje azul marino y los ojos abiertos. Alguien que lo conoce me dijo que cuando el Papa pronunció el nombre de Carlo en la fórmula de canonización, Roberto no lloró. Se limitó a asentir, como si también él supiera que eso tenía que pasar. Los últimos kilómetros cansan más, y luego llegas a casa. Y yo, Elena Marchetti, ¿qué ha pasado conmigo? En 2020 fui a la beatificación de Carlo en Roma. Estuve entre las 3.000 personas en la plaza de la Basílica de San Pedro, con mascarilla, en plena pandemia, en el año más extraño de mi vida profesional. El 10 de octubre de 2020, cuando el Papa Francisco leyó el decreto de beatificación, yo tenía en la mano el sobre abierto, la hoja con la letra pequeña e inclinada, y el termómetro MicroLife que había usado esa noche para confirmar los 15 grados con 9 en el cuarto 17. No sé por qué lo llevé. Lo cogí de la mesa antes de salir de casa sin pensar. Los objetos también tienen memoria, creo. En septiembre de 2025 fui a Asís para la canonización. Me paré en la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde descansa Carlo. Me arrodillé ante su tumba durante un tiempo. Era la primera vez que volvía a arrodillarme desde que abrí el sobre en mi despacho 6 años antes. Lo del despacho fue un impulso, involuntario. Esto fue una decisión. Me quedé así un buen rato. En algún momento, sin haberlo planeado, saqué el papel de la hoja de Carlo del bolsillo interior de la chaqueta. Lo había llevado conmigo. No lo había planeado, igual que el termómetro en 2020. Lo puse sobre la piedra de la tumba. Lo sostuve con los dedos un momento y lo dejé allí. Gracias por quedarse hasta el final, había escrito Carlo. Me quedé hasta el final, 24 horas, 7 personas, un sobre cerrado durante 13 años, un cuerpo íntegro, una canonización con fecha correcta escrita en 2006, un número de teléfono de una parroquia en Brasil, 47 minutos de parámetros normales en un niño moribundo, 15 grados con 9 en una habitación sin ventana abierta, un papel sobre una mesilla vacía, y el olor a rosas en un cuarto de hospital donde no había ninguna rosa. No te pido que creas lo que creo yo, te pido que pongas los datos en el orden en que ocurrieron y que saques tus propias conclusiones. Eso es lo que hacemos los médicos. Eso es lo que hizo Carlo Acutis toda su vida. Documentar, medir,
verificar, archivar, trabajar de eternidad con las herramientas de lo temporal. Hay una frase suya que llevo 19 años pensando y que cada año me parece más exacta. La Eucaristía es mi autopista al cielo. La decía desde los 7 años. La decía en la cama de hospital con 40 grados de fiebre. La dijo, según su madre, 30 minutos antes de morir. No es una metáfora piadosa. Es una descripción técnica de lo que él entendía que era su vida. Un movimiento continuo hacia un destino que ya conocía, a una velocidad que muy poca gente se permite, sin detenerse en los embotellamientos del miedo. Él llegó a los 15 años, nosotros seguimos en la carretera, pero las huellas están ahí, solo hay que saber mirar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, una historia detrás de otra, todas con datos, todas con nombres, todas verificadas. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario inspirado en la devoción de Carlo, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción y lo verás también en el banner del canal. Rézalo. Regálalo, llévatelo de viaje. Y si quieres encender una vela en Asís, hacer un donativo real para la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Es la forma más directa de sostener este trabajo y su memoria al mismo tiempo. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.